en otras palabras, dicho en otras palabras, hermanos, Ya te voy a cambiar, Marta, ya vas si a usted Dios lo llamó, si a usted Dios lo encomendó, si usted sabe que Dios está con usted respaldándole, sepa o sepamos todos que ese llamamiento, esa encomienda y ese respaldo está condicionado. Gloria al Señor. Está muy condicionado. Y la condición estriba en el compromiso que debemos de tener con ese Dios que nos llamó, de centrarnos cada uno, como dice la verdad central, particularmente centrarnos en el cumplimiento del propósito o los propósitos de Dios para nuestra vida. Y que a la hora que fallemos, a la hora que erremos el blanco, a la hora que nos equivoquemos, Dios va a tomar medida. Gloria al Señor. No necesariamente en contra de nosotros. Repito, no necesariamente en contra nuestra, pero Dios va a tomar medida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, su santidad, no le permite, no le deja pasar por culpable al inocente o al inocente por culpa. Y Dios en esto es absolutamente equitativo. Cuando digo equitativo, quiero decir con esto que le da a cada quien lo que realmente merece. Gloria al Señor. Debemos de saber esto. Debemos de tener ese conocimiento que puede ayudarnos. Debemos de obrar, debemos de vivir con esto en nuestra mente para evitarnos dolores de cabeza y contratiempo. Gloria a Dios. Entremos a la clase. Bueno, estamos en la clase. Quiero que un hermano, por favor, lea Jueces capítulo 13. Tenemos a la hermana Marta Roncal en la pantalla. Hermana Marta, por favor, capítulo 13, pero no el versículo 3. Usted va a empezar desde el versículo primero. Gloria a Dios. Desde el 1. Del 1 hasta el 5. Léalo, por favor, hermana Marta. Amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los Amén. hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno.
Nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Hay unas cuantas cosas que podemos decir. La vamos a decir, por lo menos una. Y esa es lo que dice la Biblia en el capítulo 1 de Lucas, versículo 37. Nosotros, es nuestra época de vida, nuestro tiempo de vida, bueno, época de vida, es una época de luz, de luces, de tecnología, donde los hombres, muchos seres humanos en el mundo, está desarrollando de manera amplia, fenomenal, su intelecto en busca de la sabiduría, y esa sabiduría muchas veces nos favorecen tanto que nos facilitan la vida. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la tecnología. Hay muchas cosas que se hacen hoy con mucha facilidad que hace 30, 35, 50 años más o menos eran un imposible para los seres humanos. Eran un imposible. Sin embargo, hoy son facilísimos. ¿Por qué? Porque la intelectualidad de los hombres vive en constante desarrollo. Y el hombre cada día está haciendo más y más descubrimiento, como dije antes, que nos facilitan las cosas, nos facilitan la vida. Y alguna de estas cosas, si a alguien se le ocurriera preguntar hace unos años, hace un tiempo, la respuesta iba a ser un no rotundo, porque no estaba al alcance aún de los hombres. Sin embargo, la tenemos en las manos hoy día, la disfrutamos, la desarrollamos, etcétera, etcétera. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Es un versículo hermoso, es un versículo que le da ánimo al que ha puesto su fe en ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que a veces hay personas que quizás con ver la inmensidad de la tierra, del cielo, tal vez no les baste saber, esto no basta para saber que no hay imposible para Dios. Y en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los jueces, cuando se decía que una mujer era estéril, gloria a Dios, era un problema de marca mayor para ese matrimonio, para esa pareja, pero que además de que era un problema, era un imposible, porque no se podía obtener una manera, una forma para que esa mujer, para revertir esa condición en esa mujer. Gloria a Dios. Sin embargo, en la Biblia tenemos varios casos de esterilidades de mujeres, y aún todavía mayor, mujeres ya con edad fuera de orden, por decirlo de alguna manera, y aún así concibieron
y tuvieron hijos. ¿Por qué? La única explicación de esto es Lucas 1:37 y otros versículos. Porque nada hay imposible para Dios. Pero el texto donde leyó la hermana Marta debe llamarnos la atención. Y a lo largo del libro de Jueces o de los jueces, me parece, no lo aseguro, que esta palabra se repite 13 veces a todo lo largo del libro de los jueces. ¿Qué palabra es esa? El versículo primero dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Me detengo aquí, me detengo acá. Sé, aunque no estoy viendo a nadie, ni sé quién está y quién no, pero sé que me están prestando atención. Cuando la Biblia dice, o cuando dice el escritor de este libro de los jueces, dice, y lo repite como dije antes, unas 13 veces, quizá más o quizá menos, cuando dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, ¿qué cree usted? ¿Qué interpreta usted con hacer lo malo en este caso? Es una pregunta. ¿Qué es lo malo que los hijos de Israel venían repitiendo? Amén. Amén, hermana Lorenzo, Juana Dios Mosquera. le bendiga todo. Amén. Bueno, Adelante. según la escritura dice que después que ya su mentor dejaba de estar con ellos, ellos se volvían atrás, se olvidaban de Dios e iban a adorar dioses paganos. Dios adoraban dioses paganos. Muy bien, Juana. Gracias, Juana. ¿Quién más? Sí, usted dijo al principio Ujú. que el llamamiento de Dios era como un camino o una De autopista de doble doble vía. vía. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Ahí siempre de los dos hay un camino a seguir. Y se nota que los hijos de Israel, después de la muerte de Josué, parece que no pegaban una. No pegaban una porque siempre eran como abstraídos a los dioses paganos de los países alrededor Sí. y eran arrastrados todo a toda esa malas costumbres que el mismo Dios anteriormente a través de Moisés Sí. le advirtió a ellos que no se dejaran seducir Ujú. de esos pueblos ni imitaran su costumbre. Y aún le dice a los hijos de Israel que no dieran sus hijos a Moloc, que Ujú. eran costumbres de sacrificio de niños también, que eran de esos países alrededor. Pero ahí cerquita, donde está Gaza ahora mismo, que está el problema, ahí estaban Ujú. los antiguos filisteos. Amén. Eran arrastrados Ujú. a, a imitar todos los dioses de los filisteos. Bien, gracias, pastor. Decíamos en una clase pasada que cuando Josué llegó a la tierra e hizo la repartición a cada tribu tenía la responsabilidad de echar de su entorno a esa gente que estaban habitando la tierra.
Y 2 o 3 tribus lo hicieron, pero las demás no lo hicieron. Y Josué les hizo una seria advertencia con respecto a esa gente a quienes ellos debían echar y no lo hicieron. Josué le hizo una grave, seria advertencia, que esa gente se convertirían en azotes para su propio costado. O sea, dicho con otras palabras, o de otra manera, se convertiría en un problema permanente para ellos. Dice aquí permítame leer esto. Dice, como siempre ocurría, lo malo incluía idolatría. Jueces 10:6 afirma que además de otros dioses falsos, Israel sirvió a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Como parte del proceso de volver los corazones de su pueblo a él, Dios permitió que los filisteos los oprimiera. Es decir, como dio la hermana Juana hace un momentito, decíamos también en una clase pasada, que fue un ciclo de caída y levantada. Cada vez que el pueblo se rebelaba, vivía una vida de desobediencia, vivía una vida que en vez de mirar a su Dios, miraban para otro lado, miraban a otros dioses y no solo miraban, sino que se envolvían en esas costumbres paganas que Dios aborrecía y que le había advertido, como dijo el pastor hace un momentito también, les había advertido que habrían consecuencia grave si esto hacían. Entonces, mientras el juez, el líder estaba con vida, viviendo, ellos se aguantaban un poco. Gloria a Dios. Cuando el juez fallecía y desaparecía, ellos se volvían nada. O sea, el pueblo de Dios estaba viviendo una vida de absoluta ambivalencia. Hay un versículo que en este mismo libro de los jueces se repite, me parece, 3 veces. El último versículo de este libro, que es capítulo, lo voy a buscar, el último versículo del libro, dice así: en aquellos días no había rey en Israel. El último versículo, 21-25. Cada uno hacía lo que mejor les parecía. También se repite en el capítulo 19 y versículo 1. Y vuelve y se repite en el capítulo 18, versículo 1. O sea, no había quien marcara los pasos a seguir. No había quien llamara la atención. No había quien amonestara. No había quien aplicara castigo por la desobediencia. Cada quien estaba viviendo, como dicen en mi país, como chivos sin ley. Por eso dice, no había ley en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y el hombre, a través de la historia del hombre mismo, siempre ha sido incapaz. Y lo digo de manera generalizada, pero sé que también hay excepciones.
pero el hombre siempre ha sido incapaz de conducirse a sí mismo bajo un orden. Tiene que haber alguien que lo capitanee. Gloria al Señor. Entonces, había una pareja de matrimonio, había una pareja que no tenían hijos. Eso está en el mismo texto donde leyó la hermana Marta. Y voy a leer otra vez. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó como consecuencia en manos de los filisteos por 40 largos e interminables años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Gloria a Dios. ¿Por qué a mí me parece que es importante estos dos versículos antes del versículo 3? Es para que podamos entender mejor. Fíjese, mire, este mundo que estamos viviendo hoy en la actualidad, hay un caos generalizado en el mundo. La vida se está volviendo, perdón. Cada día que pasa, la vida de los seres humanos parece que tiene menos valor para nosotros mismos. Para Dios tiene el mismo valor que ha tenido siempre la vida de todo ser humano. Estamos viviendo realmente un desorden generalizado. Pero en ese caos que estamos, en ese desorden, hay gente que hace la diferencia. Hay personas que hacen la diferencia. Dicho de otra manera, hay gente de Dios. Hay hombres y mujeres de Dios. Gloria al Señor. En el tiempo de los jueces se estaba viviendo un caos generalizado. Sin embargo, oiga como dice el versículo 2 otra vez. Dice que había un hombre, la Biblia no lo dice, pero estoy poniendo mi mente a trabajar. Dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Todo parece indicar, yo no lo puedo dar por confirmado porque la Biblia no lo dice, pero es que Dios siempre ha hecho sus pactos. Dios siempre ha funcionado con gente que tienen su gracia. Ahí está el caso de José. Ahí está el caso, por ejemplo, de otros personajes que por el momento no me acuerdo. Que a pesar de los problemas que José se vio embuido, la Biblia dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Y cuando una persona halla gracia, es porque le agrada, es porque para Dios Él está viviendo como Él quiere que viva. Perdón, hermano. Perdón, hermano. Entonces me parece que este hombre halló gracia ante los ojos de José. Fíjense, Dios siempre cuando Israel se metía en problemas, se emproblemaba a través de la idolatría, a través de homicidios y cuantas cosas pecaminosas que Dios estaba en total desacuerdo con ellas. Siempre Dios llamaba
a alguien. Cuando el agua le estaba llegando hasta el cuello al pueblo de Dios, entonces ellos clamaban y Dios los socorría, los auxiliaba. Este caso es un poco diferente, porque Dios en este caso no llamó, a pesar de que llevaban 40 años de opresión por los filisteos, que lo tenían pisoteado. Dios no llamó a alguien. Ese alguien todavía no había nacido. Es más, todavía no había sido ni siquiera concebido. Y me gustaría que me siguieran el hilo, hermano. Ese alguien que va a servir de salvador del pueblo de Dios todavía no había sido concebido. Pero lo grande en este caso, hermano, es que la persona, la mujer que va a traer a ese salvador, es una mujer estéril. Y todos nosotros sabemos qué significa una mujer estéril o una mujer ser estéril. Una mujer estéril o que es estéril es una mujer que no puede concebir. No puedo hablar mucho de esto porque yo no soy ginecólogo ni nada parecido. Pero por lo menos tenemos el entendimiento de lo que significa ser estéril. Hay una imposibilidad total y absoluta de que esa mujer pueda concebir. Gloria a Dios. Sin embargo, en el versículo 4 dice, en el versículo 3 dice, a esa mujer apareció el ángel de Jehová. Aleluya. Estábamos en el tiempo, podríamos decir, ministerialmente hablando, eran los ángeles. Los ángeles se le aparecían de manera, ¿cómo se dice? Se le aparecía a la gente. Y esta mujer estaba en cierto lugar, dice que se le apareció el ángel, lo leo otra vez, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, obviamente, pero concebirás y darás a luz un hijo. Gloria a Dios. Si fuera un ser humano, cualquiera que se lo hubiera dicho, tal vez la mujer no lo hubiera creído. Tal vez se hubiera reído como pasó con Sara, la esposa de Abraham. Pero esta, Maestro, sí. escúcheme, mire, con lo que sí vemos es que detrás de cada desobediencia que tenía el pueblo, a pesar de que continuaba todo, pero sí que había una consecuencia a los actos que no tenían que cometer. O sea, ¿sabe lo que digo? Que Sí, aunque haya un perdón, la consecuencia de sus actos era reflejada en ellos. sí, Amén. sí, definitivamente, definitivamente, definitivamente. Y bueno, este, la vida de miseria que estaban viviendo en ese momento era consecuencia de sus actos, era consecuencia de su desobediencia, era consecuencia de su rebeldía. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios nunca se propuso que desapareciera su pueblo. Ahora, Dios disciplina y dice que cuando ellos empezaron a imitar a los filisteos,
Dios entonces lo entregó en manos de los filisteos para que los filisteos lo machacaran, hasta que se le apareció el ángel a la mujer de Manoa. Y del versículo 4 al 5, el ángel sigue conversando con la mujer y le dice todas las condiciones y todas las precauciones que deberían tener con ese hijo que nacería un tiempo después. No debería beber vino, no debería beber sidra, no debería comer cosa inmunda, no debería acercarse a cadáver, aún fuera ese cadáver de su pariente más cercano. No debía acercarse a él, mucho menos tocarlo. ¿Por qué? Porque ese niño sería nazareo. Gloria a Dios. Sería nazareo a Jehová. Y los nazareos no pueden hacer ninguna de estas cosas. Quiero decirle, con respecto a los nazareos, que los nazareos no eran necesariamente toda su vida. No es que serían nazareos de manera permanente toda la vida. Pero en el caso de Sansón, en el caso de este niño que esta mujer iba a concebir, iba a llevar en su vientre y lo iba a dar a luz, Dios le dijo que sería nazareo desde el vientre de su madre y de manera permanente. Es una particularidad de Dios que yo no puedo explicarlo. Se lo digo con franqueza. Dice el versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esa es promesa de Dios. Y en cierto modo podemos decir que es un pacto que Dios hizo con esa mujer y con el padre de ese niño, Manoa. Gloria a Dios. Y como dije en el principio, el pastor repitió, pero era un camino de doble vía. Hay una vía que le corresponde absolutamente a Dios y Dios lo va a cumplir como Él lo prometió. Pero hay otra parte que es del hombre, el hombre que recibe el pacto, el hombre o el ser humano con quien Dios hace el pacto. Fíjense, no es el hombre con Dios el pacto, sino Dios con el hombre. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a pasar al capítulo 16, Darling. ¿Tienes Biblia ahí? Darling. ¿Cuál versículo, maestro? Capítulo 16, versículos 5. Del libro. Va a leer el versículo 5 nada más. ¿Pero de qué libro? Jueces Jueces 5. y 6. El capítulo Capítulo 13. 13. Uh-huh. El 5 y el 6. Amén. Espérate. No, Que no es, no es no, el no. 13, Capítulo el 16. Capítulo 16. Sí, 16:5. sí. Vale. Amén. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le Uh-huh. dijeron, engáñale y sabe qué consiste su fuerza tan grande y cómo podríamos vencer para que los atemos y los atormentemos No, cada. los dominemos. Vale, es otra versión parece. Y cada uno de nosotros
te dará 1100 ciclos de plata. Muy Y bien. el 6 lo leo. Sí, lea el 6 también. Y Dalila dijo a Sansón, yo te Ujú. ruego que me declares en qué consiste tu fuerza tan grande y cómo podrá ser atado para ser atormentado. Bien, gracias, Dani. Muy bien, ya ha pasado un tiempo, la mujer y el hombre, o la mujer que concibió, concebir es quedar embarazada o preñada, como usted quiera, y el tiempo ha pasado. Ya Sansón tiene cierta edad, no me acuerdo la edad, pero era alrededor de 20 años, si no me equivoco. Ya Sansón es un joven, nazareo de Dios, el hombre no bebe sidra, no bebe ninguna cosa alcohólica, no come uvas, ni nada que se haga con las uvas, no se acerca a cadáveres y tiene una forma de vida diferente a todos los demás, en obediencia a Dios. Gloria a Dios. Pero Sansón tenía una debilidad. Eh, Alguien diría que todos tenemos, todos los hombres tienen esa debilidad. Es verdad, todos la tenemos. Todo, absolutamente todo. A menos que tenga un problema físico. Pero hay uno que a pesar de que sabemos que tenemos esa debilidad, sometemos nuestra debilidad a Dios, al imperio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay otro que le da rienda suelta. Sencillamente eso. Parece ser que Sansón era uno de estos. ¿Por qué? Porque Sansón sabía perfectamente, le estaba prohibido unir su vida sentimentalmente a mujeres extranjeras, a mujeres filisteas. Sansón lo sabía. No era que él pretendía hacer algo que él no sabía, algo que él ignoraba. Sansón no lo ignoraba, lo sabía perfectamente. Gloria a Dios. Versículo 5. Pero Sansón vio una filistea bueno, nosotros sabemos que las filisteas, vamos a, no a retrotraernos, sino a mantenernos en el tiempo nuestro actual. Y cuando digo las filisteas de hoy, estaba hablando en sentido figurado. Y yo sé que usted me entiende perfectamente. Visten diferente, tienen una conducta diferente, hacen la cosa de manera diferente. Y en la gran mayoría de los casos, esa diferencia que hay entre la mujer filistea y la que no, muchas veces son mucho más atractivas a los ojos de la carne. No sé si me dejo entender. Son más llamativas porque precisamente su forma de ser, su forma de vestir, su forma de conducirse ante la sociedad es buscando eso precisamente, flechar sus ojos, flechar nuestros ojos. Entonces Sansón vio una filistea de quien se enamoró y se lo dijo a su padre, se lo comunicó, porque iban por un camino y Sansón vio a esta muchacha y le dijo a su padre, tómamela, como, pero mi hijo.
Hijo mío, ¿cómo es posible? Esto no es posible. Esto no está en el capítulo 16. Está un capítulo más atrás, creo 14 o 15 por ahí. No hay mujeres en tu pueblo, en nuestra nación. No, no, esa es la que yo quiero. Gloria a Dios. Bueno, ya él era una persona adulta, capaz de tomar sus propias determinaciones en la vida. Se fue por ahí. ¿Y cómo lo digo? Lo digo de la siguiente manera. Se enredó con Dalila. Y ahí empezó también la debacle de Sansón como hombre de Dios. Hay un, hay un, hay un, hay un comunicador en mi ciudad, la ciudad de La Romana, que tiene un programa por televisión y él repite muchas veces cuando está transmitiendo cuando está hablando de cierta noticia y dice, repite muchas veces que fulanito de tal se está muriendo y no lo sabe. Ese fue el caso de Sansón. Sansón estaba hundiéndose en la derrota absoluta y no lo sabía, gloria a Dios. Entonces se enamoró de Dalila y se enredó con Dalila. Y Dalila le hizo una proposición. Pero esa proposición que le hizo Dalila era en busca, o sea, llevada por los mismos príncipes filisteos, tomaron a Dalila como cebo para engañar a Sansón. Tal vez por intuición, Sansón, tal vez por intuición, o yo no sé por qué, Sansón se dio cuenta y Sansón se puso a jugar. Repito, Sansón se puso a jugar. Dice el versículo 16, 5, donde leyó Darling. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. La trampa está puesta y una trampa muy sutil, además de sutil, hermosa, porque la mujer, la filistea, era hermosa. A lo mejor tenía un cuerpo hecho como de mano, con la mano. Un cuerpo atractivo, un rostro atractivo, un color de pelo atractivo, todo hermoso. Porque no crea, hermanos, los príncipes del enemigo, que muchas veces están en nuestro derredor y de vez en cuando se acercan, no crea. No vendrán ellos, pero buscarán ofertas atractivas para engañarle a usted. Entonces eso fue lo que hicieron con Dalila. Se acercaron a Dalila con un fin, con el fin de que Dalila engañara a Sansón, porque ellos sabían que la manera más fácil de engañar a un hombre, y sobre todo joven, a cualquier edad, pero sobre todo joven. ¿Por qué digo sobre todo joven? 20 años, 21 años o quizá 19 tenía Sansón. Las hormonas están a 1,100 por segundo. Ese hombre con facilidad se vuelve nada. Pierde los sentidos, pierde los estribos y lo pierde todo a la vista de la hermosura de una dama.
Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate. O sea, sácale la información. Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, porque ya Sansón había demostrado tener una fuerza descomunal, una fuerza que no era normal. Aunque debemos saber que la fuerza no era de Sansón. La fuerza en realidad no consistía en los bíceps y los brazos poderosos de Sansón, físicamente hablando. No, no consistía en eso. La fuerza consistía en otra cosa. Entonces, vamos a seguir. Vamos a saltar ahora al versículo 15, Darwin. Léelo. Tú vas a leer del versículo 15. A ver, te digo. Del versículo 15, 16, 17, 18 y 19. Hasta el 19. Léelo, Vale, dale. vale. Amén. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dice? Yo te amo, pues que tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto. Aún en que está, en dónde está tu gran fuerza. Sí. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras y moliéndolo, su alma fue reducida a mortal angustia. Y el Ay, Dios. 17 le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno y de Dios desde el vientre de mi madre, si fuese rapado, mi fuerza será apartada de mí y seré debilitado y como todos los demás hombres. El Sí, está 18. bien. No, no, déjalo ahí. Déjalo ahí. Amén. Déjalo ahí, dale. Quería Gracias. decir algo, maestro. Dígalo. Esta clase, bueno, la primera parte la dio el pastor Modesto y la pastora Francisca en Girona. Y en una parte decían que su fuerza, todo el mundo sabemos que su fuerza no provenía del pelo. O sea, Ajá. según la Biblia dice que lo que estaba leyendo ahora, eh, era la gracia de Dios que estaba con él, pero ahí hay un misterio que eso solamente lo sabe Dios, porque cuando él rapó la cabeza, él como que develó el secreto, o Sí. sea, esa gracia que Dios puso en él fue lamentablemente sustraída. Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte, no me voy a adelantar, pero hay otra parte donde él le ruega a Dios para que, Ujú. o sea, para que no se burlen de él. O sea, y dice, en la Biblia dice que fue ahí donde, es que no me quiero adelantar la clase, pero, Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esa, pues, esa parte ya está en los finales. Pero vamos a centrarnos aquí, a esos versículos que tú acabas de leer. Porque Sansón, vamos a pensar un momentito y vamos a decir cosas que la Biblia, detalles que la Biblia no dice, pero que posiblemente fue así. Sansón está en casa de la mujer, está en la alcoba de la mujer con ella, o está simplemente en el salón, en un sofá los dos. Y la mujer está usando tácticas femeninas, táctica de mujer que sabe, de mujer inteligente, de mujer sabia. Bueno, sabia para la malicia. Yo dije una vez hace mucho tiempo en una escuela bíblica precisamente que Dios hizo a la mujer y en la mujer puso un arsenal, todo un arsenal capaz
de sucumbir a cualquier hombre. Lo malo que, lo malo, o qué sé yo, no sé cómo decirlo de otra manera, que hay mujeres que lo saben usar para bien o para mal, y hay otras que no. Es como un policía, o sea, un policía no, es como una persona que se enrola en las filas de la Policía Nacional o del Ejército. Le dan un arma, pero nunca le dieron entrenamiento para usar su arma. Gloria a Dios. Entonces la mujer ya 3 veces había intentado sacarle el secreto a Sansón y Sansón sigue con su bendito juego. Hermanos, hermanos todos, jóvenes y adultos, y aún adolescentes, con el pecado no se juega, no se debe jugar nunca, porque la fuerza que usted cree tener, de momento, se va a desaparecer de usted y usted se va a encontrar sin fuerza en medio de una situación que usted no tiene el control de él, porque ya sus sentidos han sido completamente vulnerados por la sabiduría de un enemigo que muchas veces usted no cree que es enemigo y es un enemigo, porque es un enemigo sutil, es un enemigo pagado, es un enemigo que está colaborando para su destrucción. Es un enemigo haciendo la cosa para finiquitarlo. Y ella le dijo, versículo 15, ¿cómo dices tú, te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Es una pregunta que le hace. Eso es enamorándolo. Eso es buscando sacarle la verdad. Dice, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Por qué? Porque los príncipes, los filisteos, tenían miedo porque Sansón había dado demostración, porque una noche amaneció con otra mujer, me parece que fue con una ramera, ellos, los filisteos, se propusieron asaltar la casa y matar a Sansón. Y cuando se dio cuenta, se levantó, y cuando llegó a la puerta del muro de la ciudad, arrancó la puerta con todo y se lo llevó. Y para hacer eso tenía que tener una fuerza descomunal. Y en el fondo le tenían temor a Sansón por su gran fuerza. Y como dijo Darling hace un momentito, y repito también, la fuerza no estaba ni en los cabellos que él no se recortaba, ni en cierta conducta que él vivía, como por ejemplo, no comer uva, no tomar vino, no tomar sidra, etcétera, etcétera. Su fuerza no estaba ahí. Su fuerza, repito, no estaba ahí. Versículo 16 dice, versículo 16, aquí está, dice, y aconteció que poniéndole ella cada día, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducido a mortal angustia. El hombre de la fuerza descomunal fue reducido a mortal angustia ante una débil y frágil mujer. Oiga, hágase una fotografía en su mente de Sansón, unos brazos así, y unos pechos, y una pierna, y una mano, unos puños.
y está, yo pienso que la mujer era una mujer a lo mejor de 115, 120 kilos, a lo mejor. ¿Mm? Leamos el versículo 16 nueva vez. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Dicen en mi país, el hombre está cogido por los cuatro costados. El hombre está cogido ante la débil mujer. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón enamorado, su corazón flechado, su corazón reducido. Dice, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Algo que Sansón, como hombre de Dios, como hombre que fue llamado por Dios, como hombre que fue encomendado por Dios, como un hombre que Dios andaba con él, caminaba con él, lo respaldaba, lo apoyaba. Había una fidelidad de parte de Dios con Sansón y él desconoció esto y lo que él nunca debió decir y nunca había dicho aquí frente a la salamería de una mujer, lo descubrió todo, absolutamente todo. Entonces la mujer empezó, ya el juego no era con Sansón, sino la mujer que antes jugaba con él, pero cuando él le mentía y le decía, Sansón, los filisteos vienen por ti. Y él se despertaba porque estaba acostadito quizá en la pierna de Samuel con una almohada ahí recostadito, pero se espantaba y todo el que se estaba aproximándose, Sansón lo acababa. Y su fuerza no desaparecía. Pero a la hora que Sansón descubrió su secreto, su fuerza desapareció. Versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó de su sueño, el de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué? Por estar jugando con lo que no se debe jugar. Somos seres humanos, no somos robots, no somos ángeles, tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. El primero que tiene la responsabilidad de descubrir su defecto soy yo de mí mismo. Es usted de usted mismo. Debemos saber cuáles son nuestras fortalezas, pero también debemos saber cuáles son nuestras debilidades, que todo lo tenemos, ¿eh? Hombres y mujeres, todos, absolutamente todo lo tenemos. Es una realidad. No juguemos ni con nuestras debilidades ni con nuestras fortalezas. Eso no se puede hacer, no se debe hacer. Jugar con esto no se debe, porque hay un serio riesgo, hay un peligro que acecha. Y muchas veces usted no lo sabe, yo no lo sé, pero está ahí. Gloria al Señor. Entonces, esta vez, Sansón creyó que él iba a salir por la puerta grande como veces anteriores, pero no fue así. Gloria al Señor. Entonces aquí tenemos, dice, algo que le debo decir, hermano, es que, por lo menos en el caso mío, yo siempre
trato de resumir la clase porque el tiempo no me da. Ya estoy casi terminando, o el tiempo está terminando y voy por la mitad prácticamente. Dice, tras descubrir el secreto de Sansón, Dalila convocó a los principales de los filisteos, diciéndoles que esta vez Sansón le había dicho la verdad. Ellos le llevaron el dinero y permanecieron cerca, esperando para apresar a Sansón. Dalila esperó a que éste se durmiera. Dalila esperó a que éste se durmiera sobre sus rodillas. O sea, no es cosa, no lo inventé yo. Se durmiera sobre sus rodillas y entonces llamó a un filisteo para que viniera y le cortara las los 7 gruesos mechones de pelo de la cabeza, y su fuerza se apartó de él, según nos dice el versículo 19 del capítulo 16 del libro de los jueces. Porque Sansón cometió la imprudencia, la gran equivocación de descubrirle el secreto a la mujer. La mujer a su vez llamó a uno que viniera con unas tijeras y le dijo, córtale las guedejas o los mechones de cabello. Cosa que se le había dicho desde antes de él nacer, que navaja no debía pasar por su cabeza. Seguimos leyendo un poquito aquí. Como había hecho en dos ocasiones anteriormente, ella le dijo a Sansón que los filisteos estaban sobre él. Sansón se despertó de su sueño pensando que saldría como lo había hecho antes y que derrotaría a sus atacantes. Sin embargo, no se dio cuenta de que Jehová se había apartado de él. ¿Sabe qué significa eso? Que la fuente de su fuerza, aleluya, era Jehová. Pero para que esa fuente de fuerza siguiera fluyendo, Sansón debería vivir una vida de obediencia. Obediencia que siempre que Sansón lo observara, su fuerza se iba a mantener incólume con él. Pero él desobedeció. Vio una mujer extranjera, una filistea, se enamoró, la mujer lo flechó con sus encantos, con su hermosura, y él cayó. Él cayó ante la mujer. Seguimos, dice, sin embargo, no se dio cuenta de que Jehová se había apartado de él. Por su arrogancia, Sansón había violado su voto y el espíritu ya no le ungía con fuerza. Dice el escritor, por su arrogancia. Y esto me llama mucho la atención. Porque no solo sucede, o mejor dicho, no solo sucedió con Sansón. Yo creo, hermanos, que hasta la fecha de hoy sigue sucediendo con hombres y también con mujeres, que cuando ven la poderosa mano del Señor Jesucristo, el Dios de los ejércitos, obrando a través de ellos, como dice la gente por ahí, por lo menos en mi país, por H o por R, dejan que el orgullo, la arrogancia, la altivez los arrope y pierdan el control de las cosas. Repito, dice el escritor, por su arrogancia, Sansón había violado su voto y el espíritu ya no le unía con fuerza sobrenatural. Como resultado, los filisteos pudieron someterlo, sacarle los ojos y llevarlo a Gaza y atarlo con grilletes
a una piedra de molino donde molería grano en la prisión. ¿Qué pasó? Sansón descubrió el secreto. Dalila llamó a un hombre filisteo, le cortaron las guedejas, los mechones, entraron los príncipes entonces a la casa y mansamente, bueno, mansamente no, él trató de oponer resistencia, pero ya la fuerza había desaparecido de él porque Jehová se había apartado y se apartó con su fuerza, porque la fuerza no era de Sansón. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos, de verdad, cuidémonos. Entonces, cuando entraron a la casa, Sansón fue presa fácil. Lo ataron bien atado y le sacaron los ojos. Los dos ojos se los sacaron y lo llevaron preso a su ciudad y lo metieron en la prisión. Y no solo eso, sino que lo pusieron a moler en un molino. Parece que ese molino estaba dentro de la cárcel o en una parte cercana a la cárcel. O sea, Sansón se volvió la burla de los filisteos. Los filisteos entonces empezaron a burlarse de él. Y lo que Darling mencionó aquí en el versículo 26, o lo que Darling trató de mencionar, yo voy a leer del 26, 28 y 30. Vamos a omitir el 27 y el 29. Dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y dijo Sansón, versículo 30, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Podemos decir que en este caso, Sansón, aunque no lo disfrutó, pero en cierto modo podemos decir que a pesar de todo, Sansón tuvo un final satisfactorio, porque Dios por última vez oyó a Sansón. Gloria al Señor. Y humanamente hablando, terrenalmente hablando, Sansón no lo disfrutó. Sansón no tuvo la felicidad de ver la debacle de sus enemigos, la desaparición, la derrota total de sus enemigos, aquellos enemigos que le habían sacado sus ojos, que es uno de los órganos más preciados que tiene el ser humano, los ojos, la vista. Pero ahí donde estaba preso, lo llevaron a una casa, lo sacaron de la cárcel y lo llevaron a una casa donde se pusieron en celebración para burlarse de Sansón. Se estaban burlando de Sansón. Y Sansón parece que tenía un muchacho, le pusieron un muchacho para que lo guiara. Y él le dijo al muchacho, versículo 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ella. O sea, no le dijo al muchacho cuál era el fin, el verdadero fin que él buscaba. Dijo, mira, acércame a esas columnas de la casa. Acércame a ella.
para que yo pueda palpar la columna y descanse, me apoyo un poquito en ella y pueda descansar un poco de mi aflicción, de esta tortura a la que me están sometiendo. Y el muchacho lo condujo hasta la columna de la fuerza. Yo pienso que era una columna bastante grande y muy fuerte, porque eran el sostén de la casa o del edificio. No nos dice que eran de 2 niveles, pero bueno. Entonces, en el versículo 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová. Gloria a Dios. Vamos a leer un poquito aquí. Dice, a Sansón le había vuelto a crecer el cabello. Eso significa que había pasado un tiempo suficiente para que el cabello que le habían cortado empezara a crecer nueva vez. Dice, él comenzó a orar mientras mantenía sus manos sobre los pilares principales del edificio, como dije antes. En su oración, él le pidió a Dios que lo ungiera y fortaleciera una vez más para poder vengar la pérdida de sus ojos. Él también sabía que de esa manera acallaría el sonido de las alabanzas al falso Dios de los filisteos. Dios escuchó y honró su plegaria y con sus manos sobre la columna, o sea, eso que dijo Juana a la pregunta que yo hice, efectivamente, los filisteos estaban dentro de la casa celebrando, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que estaban bebiendo y algunos quizás estaban ya un poco mareaditos como consecuencia de la bebida que estaban ingiriendo y estaban en celebración, pero al mismo tiempo también estaban honrando y dándole gracia a su Dios, al Dios de los filisteos. Creo que uno de esos dioses se llamaba Dagón, si no me equivoco. Estaban haciendo celebración en honor a su Dios y para seguir la burla contra ese hombre que lo estaba molestando y lo estaba fastidiando. Dios escuchó y honró su plegaria y con sus manos sobre las columnas, Sansón dijo, muera yo con los filisteos, luego de la cual se inclinó con toda su fuerza sobre dos de las columnas centrales sobre las cuales descansaba la casa y haciendo que ésta se derrumbara sobre todos los dignatarios y el pueblo reunido para adorar a Dagón, efectivamente. Todos los que estaban dentro de la casa, todos, incluyendo a Sansón, naturalmente. Todos perecieron, todos murieron, porque al clamor de Sansón, Jehová, escúchame una vez más, aunque fuera la última vez, pero escúchame para yo tomar venganza de esta gente que me sacaron mis 2 ojos. No importa que sea la última vez, pero yo quiero que tú me escuches y me fortalezca una vez más. O sea, renueva mis fuerzas, dame esas fuerzas que yo perdí. Porque el hombre a lo mejor está diciendo, yo comprendo que esa fuerza no salía de mí, sino que salía de ti. A lo mejor yo me equivoqué, yo creía que esa fuerza dependía de mí. No, no depende de mí, dependía de ti, depende de ti. Dámela otra vez para yo tomar mi venganza ante los filisteos. Dice, cuando la familia de Sansón, bueno, no, vuelvo atrás, perdón hermano. El texto afirma que Sansón mató más en ese solo acto que todos los que había matado durante su
vida. O sea, durante toda la trayectoria del ministerio de Sansón como juez libertador, fueron mucho más los que murieron ese día que los que ya él había matado, Sansón. Y acuérdese que hubo en una que él mató con una quijada de asno, de burro, mató una buena cantidad. Y otra vez que amarró unos animalitos, cola con cola, creo que zorra eran. Zorras. Ajá. O sea, Sansón había hecho muchas cosas, pero no se mantuvo. Se dejó llevar por las debilidades de la carne, de su carne misma. Por eso la Biblia dice allá en Juan, primera de Juan, déme buscarlo, déme un tiempecito para buscarlo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en este caso específico, el mundo viene a ser, es el sistema que se vive allá afuera sin Dios. Que como dije antes, muchas veces son atractivos, muchas veces son muy influyentes, vienen como imán, pero no nos dejemos engañar, no dejemos, no permitamos que nuestros ojos, que nuestros deseos, que están ahí en nosotros, hermanos, pero batallemos, luchemos, seamos verdaderos guerreros. En eso consiste el guerrero de Dios, que lucha, batalla, pelea. Y muchas veces esa pelea es con usted mismo, conmigo mismo. Esa es la peor de todas. Pero no dejemos que el enemigo nos venza como venció a Sansón. Que a pesar de la confianza, a pesar de la unción, a pesar del poder que Dios depositó en Sansón, no le sirvió para sucumbir ante una mujer y al final perder los ojos, perder la libertad y perder la vida. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y ojalá esto nos sirva a todos para que vivamos una vida de precaución, porque el mundo está ahí y acecha cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana y el año entero. Satanás no pierde tiempo. Repito, Satanás no pierde tiempo. Dios nos bendiga, hermano, y Dios nos guarde.